Ahora sí. Ya estamos en live. Hola a todo el mundo que nos está viendo. Vamos a darle unos minutitos en lo que se van conectando las personas. Ya veo que van subiendo por ahí. Buenas tardes. Bueno, ya vamos por 23 personas y subiendo, así que voy a darle unos segunditos más. Mientras tanto, aquellas personas que ya están conectadas, pues voy explicando un poquito lo que es la Ruta de las Mujeres para quienes sea la primera vez que están viendo uno de nuestros microtalleres. La Ruta de las Mujeres es una iniciativa de apoderamiento político y social que sale de Proyecto Matria. Nuestro objetivo es realmente brindarle herramientas y diferente información a las personas para que puedan hacer un voto más informado a favor de la equidad en estas elecciones. Trabajamos desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Y como parte de nuestra campaña educativa, pues estamos teniendo esta serie de microtalleres que estamos transmitiendo los miércoles a la 1 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde, para que podamos aprender sobre diferentes temas que son relevantes para las mujeres y las personas LGBTQI+, y así conocer más de propuestas concretas de las que se están hablando desde diferentes candidaturas y podamos informarnos y sentirnos más cómodas y más cómodos ejerciendo nuestro voto. Les adelanto que esta vez vamos a tener, lo pueden ver en los comentarios, un enlace a una encuesta en el que podrán dejar sus propuestas y mientras van el live corriendo, se les ocurre alguna propuesta que tenga que ver con este tema que vamos a estar hablando hoy, pues pueden conectarse, le dan en clic al enlace y en el mismo enlace entonces va a dirigirla a una página donde les pide su información y pueden ir poniendo diferentes propuestas que tengan. No tiene que ser ahora mismo, ese enlace se va a quedar en los comentarios después, que el live se queda grabado. Y entonces cuando sea, si lo están viendo después grabado, pues pueden hacerlo también. Y el enlace, la encuesta va a estar abierta hasta las elecciones. Así que nada, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada, Carla Morales, que es trabajadora social de Taller Salud, donde dirige el Círculo de Mujeres, de Madres, perdón, ¿verdad? Ella va a estar hablándonos hoy sobre los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de salud pública y por ende pues un asunto político, el cual tenemos que tener muy presente en este proceso eleccionario. Así que gracias, Carla, por aceptar la invitación. Gracias a ti, agradecida, ¿verdad?, por tener la oportunidad. Y pues para quienes no sepan, ¿verdad?, qué es Taller Salud, debo decir que Taller Salud es una organización comunitaria, feminista, la cual trabaja, ¿verdad?, por el acceso a la salud y por la reducción de violencia en las comunidades. Actualmente, ¿verdad?, tenemos 3 programas. Uno de ellos es en el que yo, ¿verdad?, estoy insertada, se llama Mujeres y Salud. El programa Mujeres y Salud trabaja directamente, ¿verdad?, con la población de mujeres que ha pasado por situaciones de violencia. Así que eso es parte, ¿verdad?, de mi trabajo, de mis roles dentro de Taller Salud, trabajar con ese tipo de situaciones, y pues eso. Sí, gracias. Bueno, pues como les decíamos, hoy vamos a estar definiendo un poco más, ¿verdad?, lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y pues vamos a ir desde eso, desde definir a qué nos referimos con los derechos sexuales y reproductivos. Cuéntanos, Carla. Mira, los seres humanos, es importante, ¿verdad?, destacar que los seres humanos tienen el derecho al goce de una vida sexual plena y libre, y esto lo garantizan, ¿verdad?, los derechos sexuales y reproductivos. Así que es importante un poco hacer esa distinción entre los derechos sexuales de los reproductivos, ¿verdad? Esto no es lo mismo y por eso lo dividimos, ¿no? Pues
porque hay una idea un poco distorsionada de que la sexualidad, ¿verdad?, es solamente y únicamente para la reproducción. Y sin embargo, ¿verdad? Cuando hablamos de salud sexual nos referimos al acercamiento, ¿verdad?, respetuoso hacia la sexualidad, las relaciones sexuales, como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de violencia y libres de coerción, ¿verdad? Y a esto nos referimos un poco al derecho a, como bien mencioné, derecho al placer sexual, el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en conocimiento científico, ¿verdad? Sin censura ni religiosa ni política, y el derecho, ¿verdad?, a la educación sexual de forma general. Entonces, un poco, ¿a qué nos referimos con derecho reproductivo? Pues nos referimos, ¿verdad? Esto implica un poco que las personas sean capaces de tener una vida sexual satisfactoria y segura, que tengan la capacidad y libertad de decidir cuándo deseen, las veces que deseen y cómo deseen, ¿verdad?, reproducirse, ¿verdad? Sabemos que hay una, ¿verdad?, esas normas sociales que indican que a tal edad ya debemos estar reproduciéndonos, etcétera. Sin embargo, el derecho a la reproducción, ¿verdad?, implica el que la persona pueda decidir de forma bien libre cuándo podemos reproducirnos, de con quién, cómo, etcétera. Así que más o menos, ¿verdad? Eso es un marco de lo que nos propone los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Carla. Interesante, nos referimos un poco a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero realmente los derechos reproductivos y sexuales también tienen que ver con los hombres, ¿verdad? O las personas gestantes. ¿Cómo serían entonces los derechos de otras personas, verdad? Porque realmente nos afecta a todas las personas. Sí, definitivamente es bien importante destacar que estos derechos, ¿verdad?, no solamente corresponden a nosotras las mujeres, puesto que ya la sociedad nos pone una carga de que esto es solamente responsabilidad de nosotras, y cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿se protegió? ¿No te protegiste? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Pues un poco nos está haciendo solamente responsables a nosotras mismas, cuando sabemos, ¿verdad?, que esto debe ser una conversación que también incluya a los hombres, que también se involucren en las conversaciones de derechos sexuales y reproductivos, puesto que ya sabemos que no solamente esto nos corresponde, ¿verdad?, a nosotras. Así que yo creo que hay un deber ya social donde tenemos que asumir con responsabilidad estos temas, y que no hay temas necesariamente dirigidos que únicamente vamos a discutir las mujeres. Yo pienso que ya es hora que el hombre, ¿no?, que las masculinidades también se involucren en este tipo de temas. Así que eso me parece que es sumamente importante destacarlo. Sí, gracias, Carla. Y entonces, hablando del contexto de Puerto Rico, ¿qué derechos tenemos adquiridos ya las personas y las mujeres en Puerto Rico? Mira, en Puerto Rico nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotras tenemos el derecho al aborto, y está solidificado, ¿verdad?, bajo el derecho a la intimidad que existe tanto en la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad?, como en la Constitución de Estados Unidos. En adición a eso, está el derecho a que utilicemos anticonceptivos, el derecho a estar informada en las relaciones sexuales y otro tipo de relaciones, claramente. Y pues un poco expongo esta aclaración. Me trancaste, Carla, pero ahora me volviste. No sé si tú me podías ver bien a mí. Estaba frisada.
Sí, bueno, pues no sé si entonces se transmitió, si puedes repetir la última parte, perdone, por si acaso, para estar segura de que se haya Claro, escuchado todo. claro, sí, no hay problema. Pues debo decir que en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos el derecho al aborto, que está, ¿verdad? Solidificado bajo el derecho a la intimidad que existe tanto en la Constitución de Puerto Rico como de Estados Unidos. En adición a eso está, ¿verdad? El derecho a utilizar anticonceptivos, a estar informada sobre nuestras relaciones sexuales y tomar decisiones informadas sobre eso, y otro tipo de relaciones. Entonces es importante, ¿verdad? Aclarar, porque no siempre fue así. En la Constitución de Estados Unidos era ilegal tener relaciones sexuales con personas que no fueran tu pareja. O incluso, ¿verdad? Tener relaciones sexuales que no fueran meramente para reproducirnos. Y aunque en Puerto Rico no necesariamente eso era ilegal, sí eso traía, ¿verdad? Una carga moral en las personas que querían disfrutar de forma libre su vida sexual. Y pues un poco ahí es que comienza, ¿verdad?, a tener la discusión sobre la separación que se haya estado, que sé que lo vamos a tomar, ¿verdad?, un poco más adelante, pero en cuanto a esa imposición de morales ideológicos y dogmas que solamente, ¿verdad?, buscan regir autoridad sobre la vida de personas y practicar, ¿verdad?, de estas personas que practican libremente su sexualidad. Así que un poco hay una carga, ¿verdad?, moral sobre eso, hay una carga de culpa, y un poco pues eso viene persiguiéndonos desde hace muchos años y pues un poco queremos irnos despegando, ¿verdad? Sí. De esos dogmas que socialmente, ¿verdad? Se nos ha insertado, ¿verdad? En el chip, como yo digo. Sí, claro, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Como tú hablas, ¿verdad? Sobre todo en esos tiempos, venía bastante de una visión moral de lo que, el rol que se supone que ocupara la mujer en la sociedad como persona que estaba pues puesta simplemente para reproducirse y pues que no debería ni siquiera de tener goce en sus relaciones sexuales. Entonces, también Carla te iba a preguntar, porque aparte, ¿verdad?, de los derechos al aborto, por ejemplo, y como tú decías, un poco desde el placer, no sé, sobre la realidad de las personas en relación a lo que es violencia obstétrica o cómo tener un parto informado. Esas son cosas que deberían de cobijarse, ¿verdad?, dentro de estos derechos reproductivos. Y bueno, tú que trabajas más directamente con el tema y con madres, ¿cómo tú dirías que es la realidad, aunque eso es lo que diga en papel, cómo es la realidad de las personas que sí deciden reproducirse? Sí, pues realmente la realidad ¿verdad? De personas gestantes que deciden reproducirse sigue siendo bastante violento. Yo tengo que decir que como mamá, como experiencia como mamá, también me vi, ¿verdad?, en ese tipo de violencia donde solamente, ¿verdad?, creen que debemos acatar lo que el doctor experto tenga que decir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, cuando le traemos un plan de cómo queremos un parto, de cómo queremos que sea el proceso, pues rápido, ¿verdad? Ponen un poco el grito en el cielo. No quieren, ¿verdad? No, no no toma en consideración el que nosotras tenemos voz, en que nosotras tenemos que decidir también cómo queremos ser, cómo queremos que sean, ¿verdad?, nuestros procesos con nuestro cuerpo, con nuestra salud reproductiva. Así que siempre ha habido, ¿verdad?, esa carga de que yo soy el experto o yo soy la experta y sin embargo usted tiene que acatar lo que se diga. Y pues en parte a mí me alegra un poco que ha habido un despertar y unas conversaciones dirigidas a este tema. Ya lo veo en las redes, ya veo, ¿verdad? Eh, eh,
cortes de periódicos donde hablan un poco sobre estos temas y pues pienso que debe continuar. Me encanta porque también pertenezco a grupos de madres donde estas discusiones y estas conversaciones se están dando. Así que gracias también, ¿verdad?, a estas acompañantes de estos procesos que también han levantado esa voz por defender, ¿no?, esos derechos que tenemos para decidir sobre nuestro cuerpo precisamente cuando queremos reproducir, porque entonces bien se nos quieren imponer unas cosas antes de querer reproducirnos, pero también cuando queremos hacerlo, pues también quieren dominar totalmente. Así que sienten este sistema, de pronto siente que es como yo soy dueño de tu cuerpo y yo debo decidir sobre ti, y pues mira, pues ya eso hay que pararlo y ya estamos aprendiendo, ya estamos informándonos y pues nada, eso es extremadamente importante que todavía, ¿verdad?, continúen esas conversaciones y que se siga dando voz alerta sobre lo que es la violencia obstetricia, entre otras. Sí, y una pregunta, Carla, entonces, ¿por qué entonces nos referimos a que estos derechos tienen que ser un asunto político o de salud pública? Porque es importante que lo estemos discutiendo en estos días, sobre todo. Claro, mira, yo diría que son un tema político y de salud siempre y cuando, ¿verdad?, el Estado reconozca la obligación que tiene de garantizar efectivamente el acceso para el ejercicio de estos derechos, y siempre y cuando trastoque la vida de nosotras, trastoque la vida de, ¿verdad?, de nuestros hijos, de nuestros compañeros, compañeras. Esto va a seguir siendo un tema político y de salud. Yo pienso que va a continuar siéndolo hasta tanto no se reconozca la educación con perspectiva de género, que ha sido, ¿verdad?, un tema de debate en estos días entre los candidatos y candidatas, ¿verdad? Y que algunos han querido, pues, un poco restarle esa importancia a esta conversación sobre perspectiva de género. Así que continuará siendo un tema político y de salud hasta tanto continuemos con estas brechas de género, donde se señale siempre que a la mujer donde se señale siempre de forma desproporcionada que la mujer, ¿verdad?, tiene como única responsabilidad, además de un montón de cosas, su salud sexual y reproductiva, como bien, ¿verdad?, habíamos mencionado. Así que yo pienso que esto va a continuar siendo un tema importante, un tema político, porque son temas que nos trastocan la vida de nosotros, de los futuros ¿verdad?, niñas que vienen en crecimiento, así que por eso es que pienso que esto va a continuar siendo un tema político ahora mismo. Sí, y como estabas diciendo, aparte de estas brechas que hay también de género, pues que hay diferentes partidos, candidatos, personas que están aspirando a diferentes puestos, están tratando de limitar los derechos que ya tenemos. No sé si tú conoces o nos puedes explicar un poco más de qué manera, porque en los debates hemos escuchado, por ejemplo, que dicen, le preguntan a los candidatos y entonces dicen, bueno, y si cambia, ¿qué tú piensas sobre los derechos del aborto? Entonces dicen, pues si se queda igual que los Estados Unidos, lo que ellos digan, pues nosotros lo hacemos. Pero realmente eso no es verdad, porque sí hay cosas que ellos pueden estar haciendo, aunque estén avaladas por la decisión de la Corte Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico, que pueden limitar en nuestro acceso a esos derechos. Claro, yo creo que debemos mencionar que un ejemplo de esto es el proyecto del Senado 950. Así que este proyecto pretendía obstaculizar el derecho al aborto poniendo restricciones e intromisiones en el proceso
de decisión, ¿verdad? De una mujer. Así que uno de los ejemplos de este proyecto que me gustaría resaltar es que las mujeres debían, ¿verdad? Según proponía este proyecto, las mujeres debían recibir una orientación 48 horas antes para realizarse, luego de realizarse el aborto, antes de realizarse el aborto. Así que ellos exponían que debían pues orientarla sobre cuáles eran los, pues eso, ay Dios mío, se me fue la palabra, pero esos consecuencias, como, ¿verdad? Como ellos lo pintan, de abortar. Y bueno, eran, eso que ellos exponían en el proyecto era absolutamente erróneo. Era sumamente violento, era bien desinformativo. Así que, ¿verdad? Este tipo de cosas, pues ejercía un poco la culpa, este proyecto ejercía la culpa un poco sobre nosotras mismas de tomar esa decisión, limitarnos a la accesibilidad, ¿no? Al que una mujer tenga que volver otra vez a la clínica de aborto 48 horas después, que sabemos que eso no es posible en otras realidades de otras mujeres que viven lejanas a estas clínicas que usualmente, ¿verdad? Solamente están en el área metropolitana y que son clínicas privadas, que ni siquiera son clínicas, ¿verdad? Que el Estado nos pone, ¿verdad? Ese acceso. Así que para ese entonces, esto se estuvo peleando desde, me parece, desde 2018. Y muchas organizaciones, ¿verdad? Nos unimos a esto, obtuvimos la victoria. Sin embargo, nosotras no descartamos que puedan haber nuevas versiones de estos proyectos y avances, ¿verdad? Contra el aborto legal, accesible y pues seguro, ¿no? Así que pensamos que esto podría venir, esto es una batalla que no se quedó solamente en el 2018-2019, sino que seguimos porque conocemos las agendas de estos candidatos. Conocemos que ellos quieren también agradar, ¿no? A un sector de la población que les encanta limitar, ¿verdad? Estos derechos. Así que sabemos, ¿verdad? Que hay unas agendas ahí tras bastidores y pues que vamos a estar atentas. Eso sí, tengo que decir que continuaremos atentas a que estos derechos, ¿verdad? No se nos continúe, ¿verdad? Limitando. Tengo que decir que el derecho al aborto es uno de los derechos más que más se han peleado en lo, ¿verdad? En lo, en las cortes, así que es un derecho bastante amenazado. No hay derechos directamente que son así de amenazados con los hombres. Así que de pronto esto se ha convertido, ¿verdad? Directamente contra nosotras y pues nada, tengo que decir que continuamos con la lucha y continuamos bien vigilantes a esas propuestas, sobre todo, ¿verdad?, que tienen los candidatos y candidatas para los próximos 4 años en adelante. Sí, y como estabas mencionando, ¿verdad? Que esa parte de limitaciones que se han visto, ay, no sé, me escucho un poco doble, no sé si... Te escucho bien. Ok, pues que yo estaba, por ejemplo, estaba mirando, pues dentro de la propuesta de gobierno de Proyecto Dignidad, es como tú estás diciendo, diferentes, ellos tienen diferentes puntos ya delimitados, que me permitan que les vaya a leer, ¿verdad? Que buscan limitar ese acceso. Una de ellas es que se le exige que a la madre, ellos dicen, legislaremos para que en Puerto Rico se implementen las limitaciones que la decisión de Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey permiten sobre los procesos del aborto, incluyendo
propiciar que todo aborto se lleve a cabo de manera informada. Entonces, para este proyecto, de manera informada significa que la madre, por ejemplo, conozca los beneficios de asistencia médica disponibles para la atención prenatal, el parto y la atención neonatal, que conozca sobre programas de adopción, que se le realice un ultrasonido a la madre antes de abortar, que se le prohíba el aborto de todo niño que sea viable fuera del vientre materno, que honremos el consentimiento informado de la mujer, que se considere practicarse un aborto, incluyendo los efectos secundarios, como tú decías, como la hemorragia y la depresión post-intervención. Y bueno, entre todos, ustedes pueden hablar también de las clínicas de aborto, cumplan con diferentes requisitos que tengan que ver con otras propuestas, ¿verdad? Uno las puede chequear. Entonces, que es importante que veamos que no es solamente que Proyecto Dignidad pues ya tiene esto delimitado de esta manera, sino que, ¿verdad? Sería necesario también que otros candidatos y candidatas expliquen exactamente a qué se refieren con proteger los derechos que ya tenemos. Como tú decías, que aunque no se diga, solamente decir eso no implica que puedan tener en agenda apoyar proyectos de ley como el que estabas mencionando, que busquen limitar aún más. Entonces, justo partiendo un poco por esa brecha, ¿verdad? Te quería preguntar que entonces, ¿qué más tú crees que nosotras podemos hacer las personas votantes para poder ir luchando por estos derechos, sobre todo de cara a las elecciones? Sí, mira, yo pensaría que no dejar caer estas conversaciones y estas propuestas. Resulta, ¿verdad? A veces preguntas bien incómodas para los candidatos y candidatas, sin embargo, esas son las preguntas que nosotras queremos estar claras de cuáles, ¿verdad? Son esos proyectos, son esas cosas que ellos proponen. Así que yo diría que estar, ¿verdad? Más insertada, más involucrada en los procesos de abogacía, continuar, ¿verdad? Alertas y atentas a todo lo que atente con nuestros derechos, preguntarle directamente a los candidatos y candidatas, sin miedo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propuestas? Sobre todo esas propuestas que tienen que ver con nuestros derechos de la mujer, con el estado de emergencia que estamos pidiendo, ¿verdad? Hace un rato y que llevamos insistiendo. Así que yo pienso que, ¿verdad? Es no dejar caer esa conversación, continuar, ¿verdad? Proponiendo e involucrándonos y haciendo realmente estos espacios para que llegue a más gente, ¿verdad? Estas conversaciones y podamos juntes, pues continuar, ¿verdad? Ese proceso de abogacía, de reclamar nuestros derechos. Eso, yo diría que eso. Sí, gracias, Carla. Entonces, una manera en que podemos hacer eso, que les ofrecemos el espacio desde la ruta, es que si ustedes mismas tienen, ¿verdad? Como dije al principio, por si acaso aquellas personas que se unieron un poco más tarde, pues tienen algunas propuestas más concretas. He visto en los comentarios, conocemos que hay diferentes organizaciones y compañeras que ya trabajan específicamente en estos temas y que tienen propuestas muy claras, pero también pues, al público general, que mientras más podamos escuchar las realidades de todas las personas, que es lo que hacen ya estos movimientos, ¿verdad? Y estos grupos de mujeres y personas que están a favor de los derechos de las mujeres, y pues, bueno, realmente a favor de los derechos de las mujeres, que hay que recalcar eso, ¿verdad? Pues que estemos pendientes porque nosotras vamos entonces a llevar estas propuestas a los diferentes partidos de gobierno, no solamente a los candidatos a la gobernación, sino que nos parece importante, como mencionaba ella antes, que votemos informadamente también sobre esos puestos en la legislatura, porque sabemos que estos proyectos de ley, los que se han podido aguantar y los que se han podido seguir adelante, es porque 1 o 2 votos en la legislatura han hecho una diferencia en cuanto a temas que nos repercuten directamente. Entonces, pues nada, resumiendo un poco lo que hemos estado hablando, que nos referimos con los derechos sexuales y reproductivos, no solamente a un acceso al aborto libre y seguro, ¿verdad? Y de calidad, que como mencionaba Carla, no es la situación para muchas mujeres en la isla,
sino también otros derechos que tienen que ver con las personas que sí están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, como tener un parto informado de manera integral, que se le ofrece, o sea, toda esa información que va desde antes hasta durante y después, es importante que se siga exigiendo y por una manera es pedirle a todas las candidatas que tengan propuestas claras sobre estos temas. Entonces, pues nada, si voy viendo a ver un poquito los comentarios por si acaso hay algo que estén pidiendo alguna aclaración. Bueno, pues yo realmente preguntas no veo. Si después se les va ocurriendo a alguien alguna pregunta específica que nos quieran mandar, nos pueden escribir aquí en los comentarios o un mensaje privado a nosotras de la ruta o directamente a Taller Salud o a Carla, que estoy segura que van a poder informarles muy bien sobre sus dudas. Y bueno, pues muchas gracias, Carla. No sé si quieres añadir algo más. Nada, que te agradezco grandemente este espacio, que continuemos, ¿verdad?, la conversación, que continuemos, ¿verdad?, haciendo frente para ¿verdad?, estas luchas y defendiendo nuestros derechos. Y pues que nada, aquí estamos disponibles para eso. Así mismo. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que están caminando nosotras esta ruta de las mujeres en la lucha por la equidad. Y nada, les invito, acuérdense que tenemos el próximo taller este miércoles, que estaremos hablando un poco sobre el tema de la fe y el discrimen, para poder entender un poco más esos discursos que vamos escuchando. Bueno, pues buenas tardes, que descansen todos. Hasta luego. Gracias.